Ya está con nosotros el licenciado David Ortiz Mena. Hoy vamos a platicar de este tema que está generando controversia y ya incluso preocupación, porque se ha registrado una serie de incidentes y tiene que ver con el asunto de la debida regularización de las plataformas digitales, o sobre todo de aquellos que se dedican a la renta vacacional, porque más allá de ser hoy un beneficio para muchos, pues está siendo algo que ya está afectando y que incluso podría afectar de manera importante el destino por una cuestión de seguridad. David, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Miguel, buenas tardes. Te saludo con mucho gusto a ti y a quienes nos escuchan. Encantados de platicar contigo hoy sobre este importante tema. Oye, ya después de todo lo que ha significado, toda esta marea que tuvo que ver con la elección y cosas por el estilo, regresamos a un tema que sigue siendo una preocupación porque tiene que ver diferentes sectores. Primero, me gustaría escuchar tu posición y sobre todo el análisis que han hecho desde el Consejo Hotelero. Recordemos que David, además de ser presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum, en su momento fue vicepresidente, hoy es parte importante del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, y hoy para el Consejo, hoy para todas estas asociaciones de hoteles, pues existe esta preocupación. ¿Por qué, David? A ver, Miguel, la renta vacacional no es un fenómeno particular a Quintana Roo, a Tulum, ni es nuevo. Pero ¿qué estamos viendo? Pues que sí tiene una trascendencia pues muy puntual, afecta mucho no solo a los hoteleros, sino a los quintanarroenses en general. ¿Y por qué? Porque una de las consecuencias de esta modalidad es que hace poco disponible o escasa la vivienda, ¿no? Yo creo que podríamos decir que en Riviera Maya, en Tulum, tenemos una clara crisis de falta de vivienda, ¿no? Entonces, el no regular estas plataformas, pues tiene esto como consecuencia, ¿no? También te diría que hay otro aspecto del que se habla poco, que es la falta de crecimiento sustentable, sostenible, que se ha dado a partir de estas plataformas. ¿Y a qué me refiero? Por ponerte un ejemplo, Tulum tiene por ahí de 11,000 habitaciones hoteleras, pero más de este número, es decir, más de 11,000 registros de plataformas de rentas vacacionales, ¿no? Y como sabemos, en Tulum tenemos muchas carencias, ¿no? No tenemos capacidad suficiente para tener un crecimiento sustentable con este número de oferta turística de plataformas, ¿no? De igual forma, en Quintana Roo, pues tardamos muchas décadas en llegar al número de cuartos hoteleros que tenemos hoy en día, que son 130,000 habitaciones hoteleras. Y en corto plazo, recordemos que, por tomar como ejemplo la plataforma Airbnb, que fue fundada, si no me equivoco, en el 2008, y al día de hoy, en 2024, ya tenemos más de 50,000 registros de plataformas de rentas vacacionales. Entonces, claramente nos causa un desbalance. Creo yo que nos causa un importante menoscabo, no solo como hoteleros o como sector turístico, pero ya como quintanarroenses. Aquí me parece que es muy importante decir, no se está atentando en contra de los trabajos formales, no se está atentando en contra del trabajo absolutamente de nadie, como se dice por ahí. El sol sale para todos, pero se tiene que hacer con responsabilidad y sobre todo con orden. No hay orden en esas plataformas. ¿Por qué? A ver, hay todo tipo de secuelas que viene a partir de la operación de estas plataformas, ¿no? Nos han externado preocupación a algunos de los cónsules, haciéndoles notar que, por ejemplo, parte de las quejas que tienen de manera reiterada son los robos a vacacionistas que se dan justamente a través de estas plataformas, ¿no? Claro, hay de todo, ¿no? Probablemente sea la excepción, no la regla, pero vemos otro tipo de factores, ¿no? La prostitución
explotación infantil, pues muchas veces también es mucho más factible que se lleve a cabo a partir de los departamentos de renta vacacional, hacerlo en un hotel, ¿no? ¿Por qué? Porque los hoteles cumplimos con todo tipo de normatividades, tenemos protocolos para evitarlo. Pues yo sí pongo la reflexión sobre la mesa. Creo yo que hay otras ciudades en el mundo que han logrado exitosamente poner un límite, un control a estos esquemas, y hay que decirlo abiertamente, en nuestros destinos no lo hemos logrado. Y lo digo, y quiero hacer notar que esta regulación, en todos los casos, cuando es exitosa, se hace a nivel municipal, no a nivel estatal. Puedo dar muchos ejemplos de países que han, de ciudades que han logrado restricciones que proponen un mayor orden a esto. Y una cosa que es común en todos es que se habla de que se puede arrendar la casa o departamento siempre que sea el lugar principal de residencia. Es decir, no especular como si fuera un negocio, ¿no? Que tendría que estar en su caso sujeto a otras normatividades. Fíjate que escuchándote y sobre todo viendo cómo opera, es un poco de pronto la pregunta de qué es lo que nos está faltando en términos de legislación. ¿Hay alguien que no está haciendo su trabajo? Porque en otras partes del mundo, como tú bien dices, incluso esto de las plataformas digitales para el propio sector turístico puede llegar a ser hasta un complemento. En determinado Correcto. momento, complemento, se trabaja de manera coordinada y de esta manera coordinada todo el mundo sale ganando. Pero pareciera que aquí lo que sucede es de que pues cada quien que trabaje y que haga las cosas como pueda o Yo como lo que quiera. propongo es que en Quintana Roo ya no estamos a la altura de la circunstancia. Estas plataformas han rebasado la legislación existente. No es un tema meramente de fiscalización. Creo que va mucho más allá el trasfondo y el daño que causan estas plataformas a los lugareños. Pues sí, creo yo que esto debe de ser tomado en la agenda de los distintos municipios. Estaremos pidiendo al gobierno del estado pues se hagan mesas de trabajo con los municipios a efecto de tener unas regulaciones mucho más puntuales y que nos ayuden a mitigar el efecto nocivo que tienen estas plataformas. Hay ahí una serie de propuestas que tienen ustedes en el Consejo Hotelero y que es más o menos un ejemplo de lo que han visto cómo se opera. Por ejemplo, limitar las rentas que se realicen. A ver, te voy a dar algunos ejemplos que ocurren en el mundo, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de París, Francia, uno solo puede adquirir, si es su residencia principal, y hasta por un máximo de 120 días al año. O en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, que hay un límite de 30 días como mínimo de periodo de renta para que pueda ocurrir. O en la ciudad de San Francisco, que solo se puede rentar 90 días al año. Ámsterdam, por ejemplo, otro ejemplo, solo 30 días al año. En fin, creo yo que sí debemos de revisar esto, tengamos conciencia que no solo se trata de un tema de fiscalización, hay un tema ahí muy puntual que estos esquemas hacen escasa la vivienda y pues no nos permiten crecer como destinos de manera sustentable y sostenible. Exactamente, antes de platicar contigo, comentábamos una nota en Solidaridad. En Solidaridad están reduciendo el número de grupos de escuelas en la zona centro y la zona turística de Playa del Carmen, porque la gente se está saliendo de esa zona y se está saliendo porque es caro y se está saliendo porque muchas de las viviendas que rentaba la gente que ahí estaba viviendo, porque ahí estaba su trabajo, precisamente se están incorporando a este esquema de rentas. El ejemplo también es Tulum, David Ortiz Mena, amigos. Tulum es uno de los destinos más caros para llegar a rentar. Parte de los problemas graves que existen para que la gente vaya a trabajar a Tulum es la vivienda. No hay y la poca que hay es cara. Y mucha de la vivienda nueva está siendo utilizada
precisamente para renta vacacional. Pero y además tenemos todo tipo de límites, ¿no? Presupuestales en cuanto al número de policías que tenemos, en cuanto a nuestra red de CFE, por ejemplo. Sí, claro. Entonces, a esto le pones un crecimiento irregular, ¿no? Y llamo irregular porque el crecimiento comercial que se da pues, de manera no planificada en lugares residenciales, pues no nos ayuda a dar un aspecto sostenible como destino. Y existe el riesgo, no sé si el comparativo que voy a hacer es el correcto, pero es como con los taxistas. Si empieza a haber un mal servicio de transporte, si empezamos a tener problemas con movilidad, eso te va a empezar a marcar como destino. Si empezamos a tener malas experiencias por este tipo de rentas vacacionales, ahí la gente no distingue. Ahí en general habla de todo el sector y habla del turismo en general en un estado. Yo creo que las experiencias negativas han existido, hemos tenido incluso tragedias en algunos de estos lugares de renta vacacional, pero sí creo que estamos ya en un momento, pues diría yo, crítico, a donde debe de haber políticas públicas concretas, no tendientes nada más a la fiscalización, sino a la regularización de estas plataformas, a donde propongo que a nivel municipal debe de existir una renta del máximo que se puede rentar, poniendo un límite de días al año, poniendo un mínimo del periodo vacacional por el que se renta, por ejemplo, rentarlo por mes. Se debe de tener una plataforma donde se asegure que un propietario solo puede tener un inmueble ofertado en esta modalidad. Y ahí sí, sin lugar a dudas, en Quintana Roo tenemos un claro retraso. Me he encontrado con mucha gente que trabaja en el sector hotelero y dice que incluso también atenta contra el empleo, porque en muchas de estas plataformas en ocasiones ni siquiera tienes contacto con el dueño, con el administrador, te dejan ahí la llave y por supuesto pues no se requiere un bartender, gente de mantenimiento, jardineros, alberqueros, todo lo que representa el trabajo, la fuente de empleo, por ejemplo, en los hoteles. Están preocupados también la mano de obra, la base trabajadora también está preocupada por esto, David. Yo creo que es muy distinto el beneficio económico que viene de una estadía regular en un hotel, ya sea todo incluido de plan europeo, a una persona que puede ir a hospedarse en uno de estos lugares de renta vacacional, tiene pues una mucho mayor limitante la economía que permea en ese sentido, ¿no? Se quedan ahí, piden el súper, el bar y todo, ahí no salen y no permea esto a la economía local. Claro, la economía local, exactamente, porque también pues dejan de asistir al restaurante, al bar y sobre todo consumir de manera local. Ahí está el problema, está perfectamente identificado, focalizado. ¿Qué sigue, David Ortiz? Pues para nosotros vamos a insistir en que se haga una mesa de diálogo, de trabajo, a donde esté el gobierno del Estado y estén los municipios. Sí, lo que pongo sobre la mesa hoy es la clara propuesta de que la legislación de Quintana Roo hoy no está a la altura de la circunstancia. Esto está causando pues un mal social. No tenemos vivienda y creo yo que una de las principales consecuencias de estos esquemas es la escasez de vivienda. Y pues tenemos ejemplos claros de ciudades en el mundo que lo han logrado controlar y aquí no tenemos ninguna de estas restricciones. Entonces, sin insistir, no nada más es tratar de cobrarles impuesto al hospedaje, ¿no? Esto va mucho más allá de una fiscalización oportuna, ¿no? Viene una nueva legislatura, tanto a nivel local, estatal, como a nivel federal. Buscarán acercamientos porque, bueno, cuando hablamos de legislación, cuando hablamos de que no está, es porque no existen las leyes que tienen que salir y como dicen los clásicos, que se emanan en el Congreso. Es ahí en donde se tiene que trabajar mucho.
Sí, en parte, pero insisto, la regulación efectiva viene a nivel municipal y es ahí a donde se debe de trabajar. Muy bien, pues ahí está. David Ortiz, pues vamos a estar muy pendientes de esto. Es un tema que sí debe de ocuparse y preocuparse para todo mundo, tanto para los trabajadores, empresarios, autoridades y autoridades de todos los niveles, porque es algo que puede afectar y sobre todo, me atrevo a decir esto, afectar un destino que en el 90% su gente vive de estas actividades económicas turísticamente, pero que llevar a cabo un mal ejercicio de este asunto de hospedaje en materia de turismo puede ser, como dicen por ahí, meterse un balazo en el pie. Sin dudas, dejarlo más por lo menos. Ujú. Las otras ciudades en el primer mundo que lo han restringido, pues es porque en el tiempo notaron que la afectación era mucho mayor al supuesto beneficio que podían causar, ¿no? Entonces, aquí al parecer todavía nos hace falta darnos cuenta que realmente hay una afectación que en mucho rebasa el supuesto beneficio económico que pudieran tener Claro. algunas personas que se dedican a esto. El sol sale para todos, pero hay que hacerlo de manera responsable y sobre todo de manera inteligente, porque si no, pues vamos a acabar con la gallina de los huevos de oro, como se dice por ahí. David, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel.